Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube ProGestión. Recuerden que somos ingenieros industriales que estamos dispuestos a ayudarles a ustedes con la gestión de sus proyectos. El día de hoy vamos a tratar tres temas muy importantes que nos van a servir para la planificación de nuestros proyectos. El primero es el diagrama de Gantt, el segundo es la ruta crítica y el tercero es la optimización de nuestros cronogramas. Estos tres temas son muy diferentes y a su vez vamos a ver en qué circunstancias podemos usar cada uno o de acuerdo a las situaciones que tengamos, cuál es el que más nos aplica o el que más nos va a servir. De acuerdo a esto, vamos a iniciar con el diagrama de Gantt. Esta es una herramienta que nos ayuda a planificar las tareas de nuestro proyecto y a plasmarlas de forma que visualmente sea un poco más entendible para los miembros de nuestro grupo. Normalmente estos diagramas se establecen por barras horizontales. La mayoría de estos diagramas, sus barras son horizontales y nos describen qué es lo que debemos hacer, quién lo hace y cuándo lo debe hacer. Es decir, que también sirve como una guía para los demás integrantes del grupo. Aparte de que le da un orden a todas las actividades y pues asigna responsables. Normalmente el diagrama de Gantt se puede hacer en páginas web o softwares que nos permiten pues establecer cuáles son las dependencias de cada una de las actividades y pues establecerles un orden, establecerles responsables y asimismo pues establecer el gráfico del diagrama de Gantt. Algunas de estas plataformas son Wrike, Miro, Instagram, ClickUp, Paimo y TalkPlan. Debemos tener en cuenta que muchas de estas plataformas o de estos softwares son gratuitos, pero cuentan con versiones premium, a las cuales pues sí se debe pagar para acceder a ciertos beneficios o ciertos ítems o ciertos campos que tienen estas páginas que no están en las versiones gratis. Seguimos con la ruta crítica. La ruta crítica también es un medio que podría decirse gráfico en el que se identifican las tareas críticas del proyecto. A su vez, como esta ruta crítica se guía por los tiempos de ejecución de cada una de las actividades, ese es el método que se nos adecua cuando tenemos tiempos fijos establecidos o que deben sí o sí cumplirse o que son inamovibles, porque esta metodología nos brinda tiempos mucho más exactos. Listo. ¿Cómo se calcula la ruta crítica? Inicialmente debemos establecer cuatro ítems. Las actividades o las tareas que hacen parte de nuestro proyecto, la secuencia de las mismas, es decir, el orden que llevan, la dependencia, es decir, qué actividades debo yo ejecutar antes de, y la duración de cada una de estas actividades. Al lado derecho tenemos una tabla con la que vamos a hacer un ejemplo a continuación. Esta tabla consta de tres columnas. En la primera tenemos actividad y en esta misma columna tenemos la secuencia. Y debemos resaltar que en esta tabla tenemos demarcado aquí un inicio y un fin. Y establecemos el orden de cada una de las actividades. La columna que sigue es predecesora, que nos indica la dependencia de cada una de estas actividades, es decir, qué actividades debo yo ejecutar o cuáles son las actividades que dependen de la ejecución de las actividades anteriores y el tiempo de que tarda cada una de estas actividades. De acuerdo a esto, vamos a ver cómo se construye la ruta crítica. Debemos tener en cuenta que para esta gráfica siempre se debe establecer el inicio y el fin, que acá lo tenemos señalado con una I minúscula y una F minúscula en unas formas de rombo. Esto nos indica el inicio y el fin de nuestra ruta crítica. Vamos a entrar en materia con cada una de las actividades que componen nuestra ruta crítica.
Inicialmente podemos observar que la actividad A y la actividad B son actividades que se ejecutan al mismo tiempo. Es decir, que no nos debemos encerrar en que esta línea o esta ruta crítica la va a ejecutar una sola persona, porque recordemos que normalmente estos proyectos se desarrollan en grupos, entonces mientras una persona ejecuta la actividad A, otra persona perfectamente puede ejecutar la actividad B sin ningún problema. Entonces, eso es un aspecto que debemos tener en cuenta. De acuerdo a esto, nos vamos a ir con la actividad A de una vez. Tenemos en esta esquina inferior el tiempo que demora nuestra actividad en ejecutarse. En este caso, para plantear este ejemplo, vamos a tomar estos tiempos en unidad de medida de horas. Es decir, que la actividad A tarda 2 horas en ejecutarse. De acuerdo a esto, el tiempo de inicio temprano de la actividad A va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Para la actividad A no hay actividades antes. Es la primera actividad en ejecutarse, por lo que yo no tengo una actividad que esté antes que me pueda retrasar el inicio de la actividad. Por ende, su tiempo de inicio temprano va a ser 0. El tiempo de terminación temprano va a ser igual al tiempo de ejecución de la actividad. ¿Por qué? Porque ese tiempo sí o sí va a ser las 2 horas. Es decir, así yo inicié antes o inicié después, igual me va a terminar a las 2 horas. Entonces, el tiempo de inicio temprano va a ser de 2 horas. Continuamos con la actividad B. En la actividad B tenemos una duración de 5 horas y se aplica la misma condición de la actividad A. Tenemos un tiempo de inicio temprano 0, igual a 0 porque no tenemos una actividad antes. Y nuestro tiempo de terminación temprano va a ser 5, ya que es el tiempo que se demora nuestra actividad en ejecutarse. Continuamos con la actividad C y tenemos que esta actividad demora 4 horas en ejecutarse. De acuerdo a esto, el tiempo de inicio temprano va a ser el mismo tiempo en el que terminó la actividad anterior. En este caso, la actividad A, que es la actividad anterior, termina a las 2 horas. Inmediatamente esas 2 horas es que comienza la actividad C. Y el tiempo de terminación temprano de la actividad C va a ser la sumatoria del tiempo que yo llevo hasta este punto más el tiempo que se demora esta actividad en ejecutar. Por eso tenemos que la actividad C tiene un tiempo de terminación temprano de 6, ya que es los 2 que llevaba o que traía de la actividad anterior más las 4 horas que demora en ejecutarse esta actividad. De acuerdo a esto, aquí ya se nos presenta una condición con la actividad D. Es decir, para yo poder ejecutar la actividad D, ya debo haber ejecutado la actividad A, B y C. Aunque solamente de esta actividad son dependientes la C y la B. Para la ejecución de la actividad D tenemos que es un tiempo de 6 horas. Es decir, para el tiempo de inicio temprano de la actividad D, tenemos las 6 horas que tarda la actividad más larga. Es decir, debo tomar el tiempo mayor. Si tengo una actividad que termina en 5 y tengo una actividad que termina en 6 horas, pues voy a tomar el tiempo de inicio temprano de la actividad que se demora más en terminar. Es decir, en este caso la actividad C, que se demora 6 horas en terminarse, y es el tiempo de inicio de nuestra actividad D. Al ejecutarse la actividad D, que tiene un tiempo de 6 horas, el tiempo de terminación temprano de esta actividad va a ser de 12 horas. Como les indicaba, el tiempo de terminación es la suma de las horas que llevo hasta el momento más las horas de ejecución de la actividad que estoy ejecutando. Continuamos con la actividad E. La actividad E nos va a tener un tiempo de inicio temprano de 12, que es el mismo tiempo que se terminó la actividad anterior. Y tenemos que esta actividad se demora en ejecutar 3 horas, es decir, que nuestro tiempo de terminación temprano va a ser de 15, va a ser igual a 15, que es el tiempo que llevábamos, más las 3 horas que demora en ejecutarse esta actividad.
Al terminar la actividad E, presentamos nuevamente la condición en la que tenemos dos actividades que se deben ejecutar al mismo tiempo. Vamos a seguir con la actividad F. Tenemos que la actividad F tiene una duración de 8 horas de ejecución. Y tenemos que nuestro tiempo de inicio temprano va a ser de 15, ya que es el mismo tiempo que en el que terminó la actividad E. Al sumar estas 8 horas de ejecución nos da un tiempo de terminación temprano de 23 horas para la actividad F. En el caso de la actividad G, el tiempo de inicio temprano va a ser igual a la actividad F, que va a ser de 15, ya que es el mismo tiempo en el que termina la actividad anterior. Tenemos que el tiempo de ejecución de la actividad G es de 10 horas. Por ende, nuestro tiempo de terminación temprano va a ser igual a 25 horas, que es la sumatoria de las horas que llevo hasta el momento más las horas de ejecución de la actividad en la que estoy, que es 10. De acuerdo a esto, ya una vez ejecutada la actividad F y la actividad G, pues continúo a la finalización de nuestra ruta crítica. En la finalización de nuestra ruta crítica representada con un rombo y una F minúscula, nuestro tiempo siempre va a ser de 0, pues porque ya llegamos al final de nuestro proceso. El tiempo de inicio temprano va a ser el tiempo de la última actividad que me termine. En este caso, la última actividad que me termina es la actividad G, ya que es la que tiene el tiempo más grande. La actividad F termina a las 23 horas y la actividad G termina a las 25, es decir, que tomo la que más tiempo tarda, es decir, 25. El tiempo de finalización de nuestro fin va a ser esos mismos 25 minutos, ya que pues estamos finalizando y no tenemos ningún tiempo de ejecución. Hasta este punto hemos calculado los tiempos de inicio y de terminación temprano. De ahora en adelante nos vamos a devolver para calcular los tiempos de inicio tardío y de terminación tardíos. Entonces, ya de aquí nos fuimos de izquierda a derecha, ahora nos vamos a devolver, iniciando por el final, valga la redundancia. Para el tiempo de inicio tardío y el tiempo de terminación tardío de nuestro fin no deben cambiar, ya que en este punto no tenemos ningún tiempo de ejecución. Si yo, para hacer los tiempos de inicio, sumé los tiempos, para calcular los tiempos tardíos debo restar. Como me estoy devolviendo, debo restar estos tiempos. O debo escoger el tiempo menor. Entonces, nuestro final va a quedar intacto ya que no tenemos ningún tiempo de ejecución. Vamos a pasar a la actividad F en la que nuestro tiempo de inicio tardío es de 17. Vamos a pasar a la actividad F en la que nuestro tiempo de terminación tardío es igual a 25, porque vengo de la actividad anterior que viene siendo el fin en este caso. El fin nos marca que tenemos 25 horas para finalizar este proceso. Entonces iniciamos y pues partimos de ahí. Nuestro tiempo de terminación tardío va a ser de 25 minutos. A estos 25 minutos les voy a restar, como les digo, cuando me devuelvo resto, voy a restarle las 8 horas que demora esta actividad en ejecutarse. Es decir, que nuestro tiempo de inicio tardío va a ser igual a 17. Para la actividad G tenemos un tiempo de terminación tardío igual que en la actividad F de 25. Y nuestro tiempo de inicio tardío va a ser igual a 15, restándole las 10 horas en las que tarda este proceso pues en ejecutarse. Continuamos con la actividad E. En este punto se debe cumplir la misma condición que se cumplió anteriormente, pero esta vez es restando, es tomando el tiempo que menos tarda. Es decir, tengo la actividad F,
con un tiempo de inicio tardío de 17 y tengo la actividad G, con un tiempo de inicio tardío de 15, es decir, debo tomar la de menor valor, que en este caso es la G con un 15. Por eso acá tenemos que nuestra actividad E tiene un tiempo de terminación tardío de 15 y al restarle las 3 horas que demora esta actividad en ejecutarse nos da un tiempo de inicio tardío de 12. Continuamos con la actividad D, en la que nuestro tiempo de terminación tardío es de 12, que es el mismo tiempo que traemos de la actividad anterior. Restándole las 6 horas que demora esta actividad en ejecutarse, tenemos un tiempo de inicio tardío de 6. Continuamos con la condición en la que tenemos C y D dependientes de D. Entonces, recordemos, debemos escoger el tiempo menor. Entonces, para C, nuestro tiempo de terminación tardío va a ser 6 y nuestro tiempo de inicio temprano va a ser 2, ya que le estoy restando las 4 horas de ejecución que tiene esta actividad. Para la actividad B, tenemos un tiempo de terminación tardío de 6, que viene siendo igual a la actividad C, y un tiempo de inicio tardío de 1, ya que tenemos 5 horas de ejecución. Después de esto seguimos con la actividad A, que es la última actividad que nos queda en nuestra ruta crítica. Para la actividad A tenemos un tiempo de terminación tardío de 2 horas, que viene desde la actividad anterior, y debemos tener un tiempo de inicio tardío de 0, ya que es la primera actividad en ejecutarse. Se preguntarán por qué en la actividad B no me da 0 y en la actividad A sí me da 0. Lo ideal es que al yo llegar al inicio me debe dar 0 en los 4 cuadrantes y ya nos vamos a dar cuenta de cómo yo sé que mi ruta crítica o los cálculos de mi ruta crítica quedaron bien. Yo debo quedar en el inicio con 0 en los 4 cuadrantes. ¿Cómo me doy cuenta? Porque al realizar la resta de la última actividad de forma vertical, realizo una resta de forma vertical, me debe dar 0. Es decir, 0 menos 0 me da 0. Y 2 menos 2 me da 0. Entonces, este es el resultado que voy a obtener en el inicio. Al yo tener ya los cálculos de los tiempos de cada una de las actividades del inicio y del fin, voy a proceder a calcular la holgura. ¿Qué es la holgura? La holgura es un tiempo que me establece la ruta crítica que algunas actividades, que son las actividades que no son críticas, me brindan para yo poderlas ejecutar. Ejemplo, la actividad A y la actividad B son dos actividades que se ejecutan al mismo tiempo, pero tenemos que la actividad A dura 2 horas y la actividad B dura 5 horas. Es decir, que yo tengo un tiempo de diferencia de 3 horas para empezar a ejecutar la actividad B. No necesariamente tienen que arrancar al mismo tiempo. Para yo calcular las holguras o saber cuáles son las actividades que tienen holgura, yo debo hacer esta misma resta. Al yo realizar esta misma resta, voy a tener ciertas diferencias. Estas diferencias, pues como yo les indico, me van a decir cuáles son las actividades que no son críticas. En las actividades que yo obtengo una holgura, son las actividades que yo puedo manipular de alguna forma más fácil. Ejemplo, la actividad F. Al yo realizar la resta de forma vertical, tenemos que 23 menos 25 tiene una diferencia de 2. Y 15 y 17 tiene una diferencia de 2. También debemos tener en cuenta que al yo realizar esta resta, también verifico que mis cálculos me quedaron bien, porque estas restas me deben dar igual a ambos lados. Si en el lado derecho tengo una diferencia de 2, en el lado izquierdo debo tener una diferencia de 2.
Si en el lado derecho me dio 0, en el lado izquierdo también me debe dar 0. De esta forma yo me doy cuenta que mis cálculos realmente me quedaron bien. Si no, pues debo volver a revisar cuáles son los tiempos y ver pues en cuál tuve fallo, ya que se debe continuamente sumar y restar y pues se puede presentar algún error. Tenemos una holgura de 2 en la actividad F. En las demás vamos a hacer el ejemplo con alguna que me haya dado 0. Tenemos la actividad E, en la que nuestros tiempos son 15, 15 menos 15 me da 0 y 12 menos 12 me da 0. Es decir, que esta es una actividad crítica. En este ejercicio tenemos otra actividad que presenta holgura, que es la B, ya que tenemos 5 menos 6 nos da una hora de diferencia, y 0 menos 1 nos da una hora de diferencia. Independientemente de cómo sea la resta, en este caso no se presentan números negativos, simplemente se tiene en cuenta cuál es la diferencia entre los tiempos. Es decir, en la actividad B tenemos una holgura de una hora. Igual, acá en este ejemplo lo tenemos señalado. Las actividades que no son críticas o las que presentan una holgura mayor a 0 son las que están señaladas con verde, y las rutas críticas o las tareas críticas que me señalan la ruta crítica son las que están señaladas con naranja, es decir, que al yo restarlas me da 0. Una vez yo he calculado estas holguras, puedo demarcar la ruta crítica, que aquí la tenemos con una línea punteada, que son las rutas que son las actividades críticas que al final de nuestro proyecto o al final de esta ruta crítica nos van a indicar cuál es el tiempo de ejecución de nuestro proyecto. Algunos programas que nos pueden ser útiles para realizar una ruta crítica puede ser ClickChart y LucidChart. También son software en línea y se aplica la misma condición que les dije en los programas de diagrama de Gantt. Algunos de estos son de forma gratuita, pero la mayoría tienen versiones premium o versiones plus, en las que yo debo pagar un dinero para pues acceder a ciertos beneficios de las plataformas. ¿En qué caso yo debo usar cada uno de los dos diagramas que hemos visto hasta ahora? ¿En qué casos debo usar el diagrama de Gantt? Cuando es necesaria una representación visual del cronograma de nuestro proyecto, ya que nuestro diagrama se plasma por medio de barras y nos dice quién, cuándo y cómo lo debe hacer. Cuando los proyectos en el proyecto se realizan muchas actividades paralelas, ya que el diagrama de Gantt me permite ver cuáles son las actividades que yo ejecuto al mismo tiempo. Y también es beneficioso cuando yo debo comunicar el progreso de mi proyecto, ya que las barras nos indican, pues nos indican siempre progreso y nos indican porcentajes y nos indican avances de una forma gráfica y lo puede entender cualquier persona. ¿Cuándo yo debo usar la ruta crítica? La ruta crítica la uso cuando se requiere una visión clara de las actividades críticas. Recordemos que las actividades críticas son las que no me presentan holgura o las que al restarlas me da 0. Actividades sin margen de tiempo. Como lo indiqué hace rato, a veces tenemos proyectos que son con tiempos fijos o tiempos inamovibles que sí o sí deben cumplirse. Para esto me puede servir una ruta crítica. Cuando se tienen muchas dependencias, es decir, yo debo ejecutar muchas actividades para poder continuar con mi proyecto. Y como le indiqué ahora, cuando tenemos plazos fijos o inamovibles. Continuamos con el tercer y último tema, la optimización de cronograma. Debemos tener en cuenta que el cronograma y el diagrama de Gantt son dos cosas totalmente diferentes,
pero que a la final nos van a ayudar con la gestión o la planificación de nuestro proyecto. El cronograma es una herramienta que me permite organizar, planificar y visualizar el tiempo que necesito para completar todas las actividades que tengo y pues cumplir con la meta que se ha establecido. Para crear un cronograma se deben tener en cuenta 7 pasos. El primero es la planificación, el segundo es la organización, el tercero es la secuencia, el cuarto son las prioridades, el quinto es la duración, el sexto es la asignación de tiempos y el séptimo es el seguimiento y los ajustes. Ahora, ¿sabías que puedes optimizar los costos de tu proyecto optimizando el cronograma? ¿A qué debemos esto? Que al yo organizar mi proyecto por medio de un cronograma, me voy a evitar sobrecostos, ya que voy a tener todo planificado y organizado. Entonces voy a evitarme sobrecostos o reprocesos en actividades que yo ya ejecuté. Porque es importante realizar la programación de nuestros proyectos. En primera instancia, tenemos que la asignación eficiente de recursos. Al yo asignar eficientemente los recursos, me voy a asegurar de que estos recursos se utilicen de forma óptima y realmente se use lo que yo dispuse. En segunda instancia, tenemos la identificación de la ruta crítica. Como anteriormente lo vimos, tenemos actividades que son críticas y que no lo son. Entonces, al identificar estas actividades, nos damos cuenta cuáles son cruciales para la ejecución de nuestro proyecto. Tercera instancia, la gestión de las dependencias. Yo debo tener muy claro cuáles son las actividades que debo ejecutar para poder continuar con mi proyecto, porque si no, voy a llegar al punto en el que voy a tener reprocesos y eso me va a generar costos y me va a generar gastos, me va a generar tiempos perdidos. Entonces la idea es que eso no, pues no se vean nuestros proyectos. También como cuarta instancia tenemos la identificación temprana de riesgos. Al yo identificar riesgos previamente, me voy a evitar lo mismo que acabé de mencionar. Costos, tiempos perdidos, de pronto personal. Entonces, al identificar estos riesgos y al organizarme, voy a evitar que estos riesgos afecten la ejecución de mi proyecto. Y por último, recuerda suscribirte a nuestro canal. Tenemos mucho contenido en nuestras redes sociales dispuestos para ustedes, para que puedan gestionar de manera correcta sus proyectos. Y recuerda que yo puedo gestionar un proyecto, pero solamente cuando tengo uno.